Seguimos en la serie de sermones en el libro de los Hechos y os acordáis que estuvimos considerando la otra semana el testimonio de la vida de esa primera iglesia en Hechos 2. Estuvimos viendo cómo la iglesia formada por el Espíritu, esa iglesia de Cristo, cuál es su vida, de qué manera refleja la salvación, la obra del Espíritu en ellos, y de qué manera la vida de la iglesia como iglesia, ese testimonio impactó a los que estaban alrededor, impactó a su entorno. Veíamos cómo el impacto era producido por esa vida en comunidad, en que estaban juntos, sometidos al ministerio de la palabra, compartiendo los unos con los otros, mostrando hospitalidad, mostrando amor. Ese testimonio es poderoso. Y en ese ministerio de la iglesia del primer siglo, en el ministerio de los apóstoles, también hay algo que impactó de manera especial. Y lo podíamos leer en el capítulo 2, versículo 43, donde leemos que sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Dios dio esos milagros, esas señales que los apóstoles llevaban a cabo como testimonio de haber sido enviados por Dios mismo. Algo dado a los apóstoles precisamente para el avance del reino. Y esos milagros, esas señales, produjeron asombro, espanto y muchas otras respuestas que iremos viendo a lo largo del relato. Pero hoy vamos a continuar precisamente considerando una de esas señales o maravillas que acompañaron el ministerio de los apóstoles. Le he pedido a nuestro hermano Daniel que lea el milagro, pero como hemos dicho en muchas ocasiones, el milagro en sí no es un fin. Pedro va a usar ese milagro para predicar otra vez el Evangelio, porque el fin es dar a conocer a aquel que da el poder y sana y salva. Por eso el milagro es asombroso y lo veremos, pero lo que es asombroso es el mensaje que predica Pedro como testimonio. Así que os voy a pedir que me acompañéis. Estamos en Hechos 3 y vamos a continuar leyendo a partir del versículo 11. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo que había sido sanado, todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra.
A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Vamos a orar. Señor, venimos ante ti en estos momentos para sentarnos bajo tu palabra, pidiéndote que tu Espíritu la use para transformar, para salvar, para consolar, para edificar. Señor, ayúdanos a tener oídos atentos y que esta palabra transforme nuestras vidas, Señor. Y salgamos de aquí una vez más maravillados a contemplar cuán grande y precioso es nuestro Salvador Jesucristo. Es en su nombre que oramos. Amén. Hemos visto el milagro y hemos visto el sermón de Pedro. Y como vamos a ir repitiendo, es evidente cómo el reino de Dios avanza por medio de la predicación del Evangelio. Esa es la manera en que Dios se ha propuesto extender su reino, traer salvación. Hemos visto el milagro, pero Pedro se levanta y predica. Como decía antes, porque el milagro no es un fin en sí mismo. Por eso Pedro lo va a explicar, mostrando cómo este milagro confirma una vez más la identidad de Jesús como el Mesías prometido y profetizado, que obra ahora por medio de ellos, llamando a su audiencia al arrepentimiento y a la fe sin excusas. Y eso es lo que vamos a ir viendo en esta mañana, y hay tres apartados, 3 puntos que quiero que veamos para estructurar un poco este sermón. En primer lugar, vamos a considerar el milagro en sí, el milagro de sanación y lo que implica. En segundo lugar, vamos a ver cuál es la causa de ese milagro. Y en tercer lugar, la respuesta que demanda no solamente haber visto, sino haber escuchado el Evangelio. Así que vamos a ver en primer lugar ese milagro de sanación. Y nos encontramos al principio de este relato a Pedro y a Juan subiendo al templo como a las 3 de la tarde para la oración. La forma en que está escrito nos dice que era una actividad habitual. Ellos eran judíos e iban al tiempo de oración que había en el templo. Continuaron con esta práctica. Aquel día, subiendo al templo, Pedro y Juan se encuentran en la puerta de la Hermosa, como hemos leído, una de esas puertas que daban acceso al templo, con un cojo que habitualmente estaba allí. Había varias puertas que daban acceso al área interior del templo, 9 según el historiador Flavio Josefo. La puerta que aquí en Hechos 3 aparece, descrita como la Hermosa, parece ser también, según el historiador y el acuerdo de varios eruditos, que se pueda tratar de la puerta de Nicanor, una puerta grande hecha de bronce de Corinto. Según Flavio Josefo, era una puerta imponente, de unos 9 metros de alto, toda ella de bronce, una puerta realmente espectacular, era algo imponente. A diferencia de las demás, que podían estar recubiertas de oro y plata, esta estaba recubierta de bronce. Parece ser que esa es la puerta, y a esta puerta traían cada día a un cojo de nacimiento, alguien que toda su vida había estado impedido. Como vemos en el siguiente capítulo, este hombre tendría unos 40 años aproximadamente, un poco más, y toda su vida había dependido de las limosnas que recibía. El hecho de que en la puerta hubiera mendigos nos indica en primer lugar cuán lejos estaba Israel del ideal de la ley de Moisés. Es cierto que habría pobres, pero también en la ley había toda una serie de herramientas, de mecanismos para evitar que nadie cayera en la pobreza extrema. Así que el hecho de que ese mendigo estuviera en la puerta nos muestra que el pueblo no estaba viviendo conforme al ideal de la ley de Moisés. Y además le habían dado la vuelta a la situación en el hecho de que ahora consideraban el dar limosna una virtud, como una obra de justicia a mérito del judío. Así que nos encontramos con un hombre cuya situación y condición es verdaderamente lamentable. Este hombre no podía trabajar por su incapacidad, y en ese tiempo no había ayudas del Estado, no había pensión, no había seguridad social. Dependía completamente de las limosnas y las ayudas que pudiera recibir estando allí en la puerta, un lugar al que además lo tenían que traer. Era un hombre impedido.
Y ahí se quedaba en las puertas del templo sin poder acceder más adelante para poder tener el sustento diario. Y ese día, como cada día de su vida, este hombre estaba en la puerta mendigando, pero ese día iba a ser diferente. Su vida iba a cambiar por completo. Él vio llegar a Pedro y a Juan e hizo lo que sabía mejor hacer, pedir limosna. Extendió sus manos. Y Pedro y Juan no lo ignoraron. No hicieron como que cambiaron de acera. No hicieron como que de repente vi aquel escaparate. No dijeron, no, tenemos prisa porque vamos para el servicio de oración. No, se detuvieron y trataron con él personalmente. Como decía un comentarista, Pedro y Juan servían a un Señor que tiende su mano a los intocables, acoge a los inaceptables y se preocupa por los insignificantes. Por lo tanto, Pedro y Juan pasaron y miraron al mendigo. No pasaron de largo. No fue una interrupción en su camino a un asunto muy espiritual, porque ellos iban al culto de oración. Dijeron, mira, no te puedo atender porque es que me voy a orar a Dios. Ellos se detuvieron y trataron con el mendigo personalmente. Y Pedro, cuando escuchó al mendigo, no solamente hizo como que no lo veía, sino que lo miró. Paró atención, fijó sus ojos en él y le dijo, míranos. Claro, ¿cómo estaría el corazón de este hombre? ¿Qué es lo que me van a dar estos dos? Me van a dar algo especial, algo con lo que este día ya lo tendré cubierto. Entonces Pedro le dice, como hemos leído, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y aquí hay este juego de palabras, y realmente esta puerta es la que decíamos antes, que no tenía ni oro ni plata. Vemos este juego de palabras, no tengo oro ni plata, pero te voy a dar algo. No tienen nada material para darle, nada ostentoso. No tienen nada que los hombres consideran de valor, pero le están ofreciendo en ese mismo momento algo infinitamente más valioso que el oro y la plata, y es a Cristo mismo. Pedro le ofrece no lo que este hombre pide, sino lo que este hombre necesita. El don que le podían otorgar era infinitamente mayor que todas las riquezas de este mundo. Le estaban ofreciendo a Cristo, el Mesías, el Salvador, aquel que no iba a sustentar su día para que pudiera comer, aquel que podía salvar su vida y restaurarla completamente. Lo que tenían por ofrecer era mucho mayor que lo que los hombres piensan que es grande. Ahora, Pedro y Juan no son meros milagreros, no son curanderos itinerantes que con sus artes mágicas hacen milagros. Ellos quieren que el cojo entienda quién es el que se ofrece, quién es el que va a obrar, quién es el que va a hacer esa restauración. Y él quiere que escuche bien esas palabras. Por eso le dice, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Y qué sucede? Lo toman de la mano y al momento, al instante, se levanta. Lucas, como buen médico, usa buenos términos. Sus pies se afirman, sus tobillos se afirman. Este hombre se pone de pie, empieza a caminar y a saltar de inmediato. Ahora, yo no sé si tú te has lesionado alguna vez. Los jóvenes que jugáis, seguro que más de una lesión habéis tenido. Cuando tú te rompes, tienes un esguince, pasas por ese tiempo en que te vendan o te ponen el yeso, ¿verdad? Tienes un tiempo y cuando te lo quitan, tú no vas a saltar y a correr inmediatamente. Tú vas a tener un proceso de rehabilitación, en ocasiones doloroso, dependiendo de cómo sea, hasta que puedes volver a caminar bien y cuando caminas sin dolor puedes empezar a correr, a calentar y a entrenar. Este hombre llevaba impedido toda su vida y Cristo lo sanó inmediatamente, absolutamente, empezó a saltar. Ese es el poder de Dios para sanar. Algo realmente asombroso, no solo por la inmediatez, no había lugar a dudas de que eso era un milagro porque la gente lo conocía, era el cojo. Todo el mundo sabía quién era él, toda su vida había estado impedido
y ahora de repente está saltando. Eso es un milagro, no hay lugar a dudas. Este hombre, dice Pedro, allí recibió completa sanidad. Lo leemos al final del versículo 16. Y esta palabra es un tanto especial. Es usada, por ejemplo, en la Septuaginta, en la traducción griega del Antiguo Testamento, para describir algo íntegro y completo, habitualmente en sentido físico, pero más adelante en la literatura judía este término se usó para referirse a la integridad completa del ser en su totalidad, tanto cuerpo como espíritu. Por eso es posible que aquellos que escucharon lo interpretaran de esta manera. Lo que sucedió aquí, nos dice Pedro, fue una restauración completa, cuerpo y alma transformados por el poder de Jesús. El cojo ahora salta, aquel que estaba en la puerta ahora alaba al Señor por esa obra de sanación. Su incapacidad tanto de caminar como de alabar a Dios han sido transformadas. Él ahora alaba por la obra que se ha hecho en su corazón. Recibió completa sanidad. Y así es el poder de Dios. Él cambia tu vida por completo. Él te restaura de manera íntegra. Él te cambia hasta lo más profundo de tu corazón. Así ha hecho con nosotros. Incapacitados espirituales, hemos sido transformados por el poder de Dios. Éramos muertos que ahora tenemos vida y ahora podemos alabar con nuestras bocas al Dios que nos ha salvado. Y es una obra completa, una obra que está en proceso en nosotros. Estábamos muertos, tenemos vida y Él sigue obrando esa vida, Él sigue obrando esa santificación hasta que estemos delante de Él completamente transformados a la imagen de Cristo. Él hará una obra completa y ese es el poder de Jesús para transformar vidas. Es algo asombroso. Es un milagro. Ese es el poder de Jesús para cambiar vidas. Él cambia completamente. No importa dónde estés, no importa cómo sea tu vida, no importa cómo la corrupción haya profundizado en tu corazón, Dios cambia radicalmente, completamente tu vida. Y un día serás hecho como Cristo. Y todo en base y confiados en el poder que tiene Él para hacer maravillas. Este es el poder del nombre de Jesús. Es un poder asombroso, es un poder maravilloso, es un poder inimaginable para los hombres, algo inconcebible, algo que llama la atención y nos lleva ¿a qué? A alabar a Dios. Ese es el poder del nombre de Jesús. Ahora, en el nombre de Jesús no es una fórmula mágica, no es un conjuro milagroso. Este milagro requirió fe por parte del hombre cojo. Vemos como Pedro clama en el nombre de Jesús que este hombre se levante y ande, y el mismo Pedro lo dice en el versículo 16. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. Es por medio de la fe en el nombre de Jesús. ¿En quién es Él? En su persona, en su obra, en su muerte, en su resurrección, en su exaltación. Es por medio de la fe en aquel nombre que es sobre todo nombre, aquel que está sentado a la diestra del Padre, aquel que tiene toda la autoridad, aquel que tiene toda potestad sobre todas las cosas. Es en este nombre que es sobre todo nombre, por la fe en Él, que el cojo es restaurado física y espiritualmente. Por medio de la fe. No es un conjuro, no es una fórmula mágica. Huye de aquellos que usan esas palabras así para hacer milagros. En el nombre de Jesús, y empiezan a declarar como si esas palabras fueran mágicas. En el nombre de Jesús no es un conjuro, no es un amuleto para pronunciar, ni para hacer milagros, ni como un amuleto al orar, como diciendo con esto vamos a conseguir lo que queremos. Mira, si seguimos en el relato de Hechos, más adelante nos encontramos a 7 hijos de un tal Esceva. ¿Os acordáis de ellos? Él era un judío, jefe de los sacerdotes. Estos hombres actuaban como exorcistas ambulantes, intentando invocar el nombre de Jesús sobre los que tenían espíritus inmundos.
En una ocasión estos hombres se enfrentan a un hombre que está endemoniado y lo intentan sacar con este arte mágica. En el nombre de Jesús te mando que salgas. ¿Qué sucede? Hechos 19, 15, 17. Estáis leyendo ya, sabéis la historia. Respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y no es algo que se queda aquí. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Salieron corriendo, salieron desnudos. ¿Quiénes sois vosotros? ¿Qué piensas que vas a conseguir con esa varita mágica? El nombre de Jesús no es una varita mágica, no es algo que usas al final de la oración, como decía antes, como un amuleto, es decir, le pido al Señor y en el nombre de Jesús. Es por medio de la fe en este nombre, en quien es Él. No es una fórmula mágica, es una persona. Clamar en el nombre de Jesús implica fe, creer en quién es Él, el Hijo eterno de Dios, confiar en su obra redentora como el Mesías de Dios, creer que Él ha sido crucificado, muerto y resucitado y exaltado, reconocer que Él es el Señor en primer lugar en mi vida y sobre todo el universo. La sanación física, la salvación de este hombre fue por medio de la fe en el nombre de Jesús, por confiar y creerle a Él. Lo poderoso no fue la declaración, lo poderoso no era la fe de este hombre, lo poderoso era el objeto de esta fe. Jesús es poderoso para salvar. La fe no salva, salva a Cristo. Somos salvos por medio de la fe. Este hombre habría escuchado de Jesús de Nazaret, de su ministerio, de sus milagros, de sus palabras. No es la fe lo que salva, no es Pedro quien salva, es Jesús quien salva. Y es importante destacar esto porque hay quien dice, solo ten fe. Todo el mundo tiene fe en algo. Incluso hay quien tiene más fe que nosotros. Porque creer que somos fruto de la casualidad, necesitas una fe infinita. Ayer hablábamos, pensar que venimos del mono requiere una fe infinita porque confías en algo que es inverosímil, imposible, ilógico. O sea, hay gente que tiene más fe que nosotros. La cuestión no es la fe, sino dónde has depositado tu fe. ¿Cuál es el objeto de tu fe? ¿Es algo confiable? ¿Es algo que puede cumplir aquello que promete? Sí, Cristo es poderoso para salvar. Y todos aquellos que ponen su fe en Él son salvados, porque Él es poderoso para salvar. Él es poderoso para transformar. Él es poderoso para restaurarte, para salvarte, para darte vida eterna. Por lo tanto, es por medio de la fe en aquel que es poderoso para salvar. Y el tercer elemento que quiero que consideremos de estos milagros es cómo estos milagros confirman precisamente a los apóstoles como aquellos por medio de los cuales Jesús continúa su ministerio en la tierra. Y eso es importante, no desconectar el ministerio de los apóstoles del ministerio de Jesús que Él llevó a cabo. Porque este milagro de Hechos 3 es un eco de un milagro de Jesús. ¿Os acordáis de cuál? Cuando Jesús salvó a un paralítico. Marcos 2. ¿Os acordáis de aquel paralítico que es descendido por sus amigos en medio de esa casa en la que estaba Jesús? ¿Os acordáis de ese evento? Los amigos traen a Jesús, a este amigo paralítico en la camilla, como descendiendo un ataúd que está siendo enterrado. Ese hombre está muerto, es miserable físicamente, está incapacitado, está muerto espiritualmente. Es descendido ahí delante de la presencia de Jesús. Y este hombre lo vemos salir después, no solamente con su cuerpo físico restaurado caminando, sino con su alma restaurada, con salvación. Vemos cuando los amigos descienden al paralítico, Jesús le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Y claro, todo el mundo ahí alrededor que dice, claro, eso es muy fácil de decir. Los escribas estaban entendiendo lo que Jesús estaba diciendo. Cuando Jesús le dice al paralítico, tus pecados te están perdonados,
Jesús está diciendo, yo soy el que tiene potestad para perdonar pecados. ¿Quién tiene potestad para perdonar pecados? Dios, porque es aquel a quien hemos ofendido. Conociendo Jesús sus corazones, sabiendo que se estaban ya enfadando, porque Jesús consideraban estaba blasfemando, les dice, ¿qué es más fácil, decir al paralítico tus pecados te son perdonados o decirle levántate tu lecho y anda? ¿Qué es más fácil de decir? Tus pecados te son perdonados, porque no lo puedes ver. Ahora, si tú dices a este cojo que se levante y ande, vamos a ver el engaño. Y Jesús dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y ese hombre, de repente, se levanta, toma la camilla y sale caminando. Todos se asombraron y dijeron, nunca hemos visto tal cosa. Jesús, por medio del milagro de sanar, revela su identidad. Él es el que perdona los pecados. Este hombre recibió una completa sanidad. Y ahora venimos a Hechos 3 y nos encontramos a otro cojo, un hombre incapacitado físicamente, quien en el nombre de Jesús se levanta y es transformado completamente. Lo que quiero que veamos es cómo esta señal, este milagro de Hechos 3, indica que Jesús continúa su obra en la tierra por medio de los apóstoles. Mirad, estas señales y milagros indicaron al principio del ministerio de Jesús que el reino se había acercado. En Marcos capítulo 1 leemos cuando Jesús dijo, el reino ha llegado, el reino se ha acercado, y a continuación, si tomas Marcos 1, después de la declaración de Jesús, hay toda una serie de señales y milagros que confirman, muestran que el reino ha llegado. Libera a un hombre que tenía un espíritu inmundo, sana a la suegra de Pedro, luego en la noche le traen a todos los enfermos y endemoniados para sanarlos, al día siguiente sigue predicando y sanando, luego vemos el milagro de sanación del paralítico, señal tras señal muestra que el reino de los cielos se ha acercado en la persona de Jesús. Y ahora los discípulos, los apóstoles, hacen milagros como Jesús. ¿Qué está diciendo? El reino sigue adelante, el reino sigue avanzando, Cristo sigue activo en medio nuestro, salvando hoy, por medio de los apóstoles que hacen señales y milagros y predican el Evangelio, y Jesús continúa su obra hoy por medio de nosotros en la medida que predicamos el Evangelio. Jesús ha sido exaltado, Él está en los cielos, pero su ministerio continúa en medio nuestro por medio de su iglesia, que da testimonio de Él, que hace mirar a todo el mundo hacia aquel que tiene poder para salvar, y hacemos avanzar el reino en la medida que predicamos de Cristo. Y el reino sigue creciendo en la medida en que hombres y mujeres vienen a los pies de Cristo. El reino se ha acercado, el reino sigue avanzando. Esas señales confirman que esto es así. ¿Os acordáis en una ocasión que Juan el Bautista envía a dos a preguntarle a Jesús, Jesús, ¿eres tú el Mesías? ¿Eres tú el que estábamos esperando? ¿Cómo responde Jesús? Lucas 7:22. Id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Está citando el Antiguo Testamento. ¿Cómo sabréis que el Mesías está delante vuestro? Porque los ciegos verán, los sordos oirán. Y ahora Lucas, al describir el milagro de Pedro y Juan, es intencional al usar las palabras. Habéis visto que dice que se le afirmaron los pies y tobillos y saltando se puso de pie y anduvo y entró con ellos en el pueblo andando y saltando. ¿Por qué especifica el saltando? Vuelve a dirigir la mirada de la audiencia al Antiguo Testamento. En Isaías 35, un capítulo mesiánico, un capítulo que habla de la restauración de Sión, se nos dice a partir del versículo 4, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces, escucha bien, los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces, el cojo saltará como un ciervo. El cojo está saltando. El Mesías ha llegado. El reino de los cielos
se ha acercado. La restauración de todas las cosas está cerca. Eso es lo que escucharon ellos. Eso es lo que vieron con sus ojos. Lucas está diciendo, la promesa del Mesías de Isaías, ahí está. Cristo está haciendo saltar a los cojos. Y vemos en Hechos, y lo vamos a ver a lo largo de todo el libro, cómo el poder de Jesús resucitado se manifiesta a través de los apóstoles, indicando que el reino sigue avanzando hasta su consumación, hasta la restauración de todas las cosas, como vemos en el versículo 21. Y eso es una buena noticia para nosotros hoy, porque esa obra que Dios ha empezado en nosotros hemos sido introducidos en ese reino que se ha acercado. Nosotros estamos anunciando un reino que se consumará al final de los tiempos, y tú y yo sabemos que Cristo tiene el poder para completar su obra, que su reino será establecido, que su obra será consumada, que todas las cosas serán restauradas. No habrá un lugar en toda la creación que no sea renovado por el poder de Cristo. Ya no habrá pecado, ya no habrá mal, ya no habrá nada contra Dios. Ese es el poder. Y nuestra esperanza es que aunque aún no estamos allí, aunque aún no ha llegado ese momento final de consumación, aun cuando parece que todas las cosas se ponen del revés y las naciones del mundo conspiran y quieren destruir a la iglesia, aunque todo el mundo se ponga en contra y aunque sabemos que no estamos allí, sabemos que la historia se dirige hacia allí, dominada y controlada por el poder de Cristo, y Él restaurará todas las cosas. La pregunta ¿es esta tu esperanza? Tenemos un anhelo de que todo sea restaurado. Vivimos en un tiempo en el que todavía hay dolor, hay enfermedad y hay muerte. Y anhelamos el día en que todo esto cambie. Y la buena noticia es que Cristo es poderoso para hacer esto y Él lo hará. Y esa es nuestra esperanza. Y esa esperanza es la que debemos guardar bien en nuestros corazones en este momento. Así que Pedro nos explica ese milagro y estas implicaciones. Y ahora nos va a decir cuál es la causa de ese milagro. Vemos cómo todo el mundo se dirige la mirada hacia Pedro y Jesús. Todo el mundo se agolpó allí para ver qué es lo que ha pasado. Es muy sorprendente. En este capítulo, el milagro produce asombro, maravilla y hace a la gente ir a preguntar y saber qué. En el siguiente capítulo, ya lo veremos, en el capítulo 4, este milagro lo que produce es el rechazo y la persecución de los discípulos. Como vimos al principio, la obra de Cristo produce dos respuestas. Nos humilla y nos lleva a Él, o produce ese rechazo que condena. Y eso lo veremos la semana que viene. Ahora lo que vemos es que todo el mundo se agolpa allí. Pedro se da cuenta de que todo el mundo le está mirando a Él, viendo, enfocándose en Él. Y Pedro otra vez dice, no me miréis a mí, mirad hacia otro lugar. Versículo 12. Varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Pedro ve que todo el mundo está mirándole a él y le dice, ¿por qué me miráis a mí? ¿Creéis que lo hemos hecho nosotros por nuestra piedad, porque somos mejores? Ahora, Pedro es intencional al especificar esto. ¿Por qué tiene que explicar esto? Bueno, en la tradición judía de la época, especialmente en la literatura rabínica, existía la idea de que ciertos hombres justos, caracterizados por una vida de piedad y devoción más elevada, podían mover a Dios a actuar. Es decir, había una serie de personas que por su vida de piedad, por su devoción, por sus oraciones, estaban como en una posición en la que podían forzar a Dios a hacer lo que piden. Como que podían obligar a Dios a actuar en base a eso. Ellos creían que algunos hombres, por su justicia excepcional, por su piedad o devoción, estaban tan cerca que Dios no solamente les escuchaba con más claridad, sino que tenía que hacer algo. Un ejemplo de esta creencia no bíblica es el de Joni, un sabio del siglo I a.C. Esta historia es mencionada en la Misná. Joni
es conocido como el trazador de círculos. Se dice que en tiempos de sequía, Joni hizo un círculo en el suelo y le dijo a Dios, no me moveré de aquí hasta que llueva. Entonces llovió. Y esta historia lo que viene a enseñar es que a ciertos hombres tienen una relación tan íntima con Dios que pueden obtener lo que pidan, pueden forzar a Dios, insistir de tal manera que Dios tiene que actuar. Ahora, esto podríamos pensar que es una herejía del primer siglo y que eso ya se quedó allí y que ya hemos crecido. Tristemente, eso ha llegado a días de hoy. Hay un libro que no recomiendo, sabéis que siempre recomiendo, este no lo recomiendo, que se llama El trazador de círculos. El hacedor de círculos. Un libro donde el autor toma la historia de Joni y le dice a los cristianos, haz un círculo sobre algo que le quieres pedir a Dios y dile, no me moveré de aquí hasta que tú obres. Y cuando lo haga, haces otro círculo sobre otra cosa. Y haz. Es como un manual de hacer círculos para que Dios obre y responda a lo que tú has dicho. Es como un método de oración para forzar a Dios a responder las oraciones. Como que Dios está obligado a respondernos. Esto ha llegado a días de hoy. Y hay quienes creen que por venir a la iglesia, por leer la Biblia, por tener un tiempo devocional, por ayudar al pobre, por una vida de religión piadosa, Dios está obligado a responder sus oraciones. Como que podemos forzar. O puede haber el pensamiento que tal persona, por su vida de piedad, Dios le va a escuchar más a él que a mí, porque él tiene más obras de justicia, él tiene más méritos, él es más santo que yo. Si lo pide él, seguro que Dios lo va a dar. Entonces, comparte los motivos de oración porque sabes que esa oración es más poderosa que la tuya. Eso ha llegado a días de hoy. Hay quienes compran ese libro, hay quienes creen estas cosas como que podemos forzar a Dios a obrar, a actuar, como diciéndole, mira Dios, este es mi currículum, esta es mi religión, esta es mi ofrenda del año, esta es el número de cultos a los que he asistido, este es el número de personas que he discipulado, este es el número de personas que he evangelizado. Ahora Dios te pido. Quien cree esto es que no ha leído la Biblia y no ha escuchado a Pedro. Pedro dice, no es por nuestra piedad, no es por nuestra devoción, no es por nuestra fidelidad a Dios, no es por nuestras obras buenas, no es por nada en nosotros que esto ha sucedido. Dice, ¿sabes por qué camina el cojo? No es por mi piedad, no es por mi devoción, no es que Pedro y Juan somos más elevados. ¿Sabes por qué camina el cojo? Porque Jesús ha sido exaltado por Dios. Esa es la respuesta que Pedro les da. ¿Sabes por qué camina el cojo? Porque Jesús ha sido exaltado. Esa es la causa del milagro. Eso es lo que está diciendo. El cojo camina por medio de la fe en aquel a quien Dios ha glorificado, ha levantado a lo más alto. Es por medio del nombre, por medio de la fe en el nombre de Jesús que este hombre camina. No es por mí, es por Él. Es por el exaltado. Es por Cristo. Porque Cristo ha sido exaltado, porque Cristo ha sido glorificado por Dios, que por ese poder este hombre camina hoy. Y ahora Pedro se pone serio. Y una vez más le diríamos, hombre Pedro, no hables así. Porque dice, ¿sabes quién es este que Dios ha exaltado? Al que vosotros entregasteis, negasteis y matasteis crucificándole. ¿Sabéis quién es este que ha hecho el milagro? El que entregasteis, negasteis y matasteis. ¿Sabéis quién ha hecho el milagro? Aquel que vosotros negasteis, matasteis y Dios ha exaltado. ¿Sabéis a quién negasteis? ¿Sabéis a quién clavasteis en la cruz? ¿Sabéis a quién habéis rechazado? No solamente a alguien que tiene el poder para sanar al cojo. Habéis rechazado al Mesías prometido por nuestro Dios a los padres. Y ahí les ha dado bien. Aquel que habéis matado es el que Dios prometió a nuestros padres, a Abraham, a Isaac y Jacob. Así de grave es vuestra culpa. Así de grande es vuestra maldad. Es muy grave vuestra condición, les está diciendo.
este que crucificasteis, Jesús de Nazaret, es el cumplimiento del pacto, de la promesa de Dios a Abraham, a Isaac y a Jacob. Es aquel que se os prometió, es aquel que estáis esperando, es aquel por medio del cual vendrá bendición. Es aquel que ha venido precisamente en la fidelidad de Dios a las promesas que Él os ha dado a vosotros. Y Pedro les está señalando con el dedo, porque las promesas han sido dadas a nuestros padres, a Abraham, Isaac y Jacob. Todos vosotros estabais esperando a este, y cuando ha venido lo habéis crucificado. Dios está siendo fiel. Él lo había dicho ya en el pasado, Isaías 52:13. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto en alto. Pero también Isaías habló de que esta exaltación vendría por medio del sufrimiento, por medio de alguien que sería repudiado por el pueblo, por medio de alguien que soportaría el castigo merecido por este. Es decir, lo que contrasta aquí es la honra que Dios le da a Cristo y el rechazo que el pueblo le dio a este Cristo. Aquel que esperabais, aquel que Dios había prometido y que en su fidelidad envió, os habéis deshecho de él. Habéis negado al santo y al justo. Y cuando Pedro dice al santo y al justo, en los oídos de un judío venía a sus mentes Dios, el Padre. Porque a Dios, en el Antiguo Testamento, se le llama el santo y el justo. Con lo cual habéis matado a Dios mismo encarnado, al Hijo de Dios encarnado. No se corta, Pedro. No fueron los romanos. Vosotros, el pueblo, la nación, habéis rechazado y habéis matado al autor de la vida. Sois tan malos que se os ofreció un asesino y habéis preferido matar al justo. Iban a condenar al asesino y ellos dijeron, no, queremos que condenes al justo. Habéis matado al autor de la vida. Y esa es una paradoja profunda. Habéis matado al autor de la vida. El término griego tiene el sentido de capitán, pionero, fuente. Habéis matado a la fuente de vida. Habéis matado al capitán de la vida, al pionero. Así de grave. Pero a este que es el autor de la vida, a este que es la fuente de la vida, la muerte no lo pudo retener y el Padre lo levantó y él vive y lo hemos cantado. Jesús resucitó. Vosotros lo matasteis, pero Dios lo levantó. Y nosotros, dice, somos testigos de esa resurrección. Por lo tanto, ¿cuál es la conclusión de Pedro en un juicio? Sois culpables. Habéis matado al Hijo de Dios, al Mesías. Pero añade, fijaros, el versículo 17, ahora hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Ponte por un momento en la piel de esos judíos que están escuchando y en su mente está l'enfetagrosa. O sea, ¿dónde nos hemos metido? O sea, tú sabes a veces que has hecho algo mal, pero cuando te enteras del alcance, la profundidad de lo que has llegado a hacer, cuando llegas a comprender lo que has hecho, dices, ¿y ahora qué hago con esto? O sea, realmente es algo grave. Así estaban estos hombres, ¿eh? O sea, somos culpables. Estarían temblando al ver delante de ellos esa imagen de ese gran mal que han cometido. ¿Cómo escaparemos la ira de este Dios al cual hemos ofendido, al cual hemos matado a su Hijo, a su Mesías? Y todo el mundo mira a Pedro otra vez. Pedro, ¿qué haremos? Pedro ha escuchado, ha visto esos corazones, ha visto esas imágenes de terror en sus ojos. Y Pedro va a usar este sermón para llevarlos al arrepentimiento. Y ahora cambia el tono de acusación a una invitación al arrepentimiento. ¿Os dais cuenta de cómo cambia el tono? Se dirige a ellos como hermanos. No hermanos en la fe, pero sí hermanos de la nación. Él es judío como los demás. Pero al decir hermanos, se está acercando a ellos para decirles, es por ignorancia que habéis hecho esto. Habéis pecado por ignorancia, habéis pecado sin saber lo que estabais haciendo.
Y eso nos puede sonar extraño. ¿Cómo por ignorancia? Si ellos sabían lo que estaban haciendo. Ellos deliberadamente escogieron liberar al asesino. Ellos conscientemente entregaron a Jesús a la muerte. Conscientemente lo hicieron todo. ¿Cómo Pedro dice por ignorancia? ¿Qué quiere decir esa ignorancia? Pedro está apuntando al hecho de que ellos no entendían realmente lo que estaban haciendo. Ellos estaban ciegos, no habían entendido que Jesús era el Mesías, como decían las Escrituras. No entendieron, no vieron a Jesús como el Mesías de Isaías 53. Jesús hizo lo mismo en la cruz. Cuando Jesús dice, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen, está diciendo eso. No está haciendo un perdón general a esos hombres, perdona todos sus pecados. Está diciendo, perdona esto porque es que no saben lo que están haciendo. ¿Entendéis el tono que está diciendo? No sabes la gravedad, no sabes a quién estás crucificando, no sabes a quién. Si lo supieras, no lo habrías hecho, pero lo has hecho por ignorancia. Por eso Jesús dice, perdónales porque no saben lo que hacen, porque no son conscientes del acto que están cometiendo. Ahora, lo hicieron por ignorancia, pero esa ignorancia no justifica, no excusa. No son libres de la culpa por la ignorancia. No lo hicieron con soberbia. Y ese detalle de Pedro es intencional al especificar que han pecado por ignorancia. Porque si vamos al Antiguo Testamento, en Números capítulo 15, vemos una distinción entre los pecados que se hacen de manera deliberada y consciente de los pecados que se cometen por yerro, por ignorancia, sin plena conciencia. Si alguien pecaba deliberadamente, debía ser quitado de en medio. Si alguien pecaba por yerro, dice Números, sin plena conciencia, había una manera para ser librado y era trayendo un sacrificio. Había una manera por medio del arrepentimiento ser limpiado de ese pecado. Es decir, el que pecaba con soberbia, el que blasfemaba, el que directamente sabía lo que estaba haciendo, debía ser quitado de en medio. Pero el que pecaba sin ser consciente, había una manera y era por medio del arrepentimiento. Por eso, la ignorancia no justifica, no quita la culpa, no excusa el pecado, pero deja abierta la vía del arrepentimiento y del perdón. Y eso es lo que Pedro les está diciendo. Habéis actuado por ignorancia. Eso marca cuál es vuestro pecado. Pero ¿sabéis qué? A pesar de haber obrado por ignorancia, aquel a quien vosotros habéis matado, era necesario que muriera en aquella cruz precisamente para dar vida. Matasteis al autor de la vida, por medio del cual vosotros podéis tener vida, si venís en arrepentimiento. Fíjate, Pedro os ha llevado en primer lugar a darse cuenta de su pecado. Y ese es el primer paso cuando tú predicas el Evangelio. Tienes que mostrar la culpabilidad de todo hombre. Todo el mundo es culpable por su pecado. Todo el mundo merece condenación. No hay excusa. Aunque no sepas, no hay excusa. Pero hay una vía. Por eso los llama al arrepentimiento. Pablo es un ejemplo de esto. En 1 Timoteo 1, 13 al 14 leemos, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Sois culpables, merecéis ser condenados por vuestro pecado, porque el pecado realmente es muy grave, vuestra culpa es muy grande, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo, quien nos fue antes anunciado, llamado al arrepentimiento. Esa es la buena noticia. Tus pecados son muchos, pero la gracia de Dios es mayor. Tú mataste al autor de la vida, pero si vienes a Él en arrepentimiento y fe, tendrás perdón de pecados, vida eterna y esperanza. Esa es la buena noticia. Lo que los hombres no pueden conseguir, Cristo lo obtuvo en la cruz. Él pagó en la cruz por nuestros pecados. Él pagó por nuestra culpa.
tan grande como fuera, Él la pagó por completo. La justicia de Dios ha sido satisfecha completamente. Ya no hay más ira, ya no hay más condenación para aquellos que vienen a los pies de la cruz en arrepentimiento y fe. Así que si tú te das cuenta, llegas al convencimiento de que eres pecador y no sabes qué hacer con ello, ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Arrepiéntete y vuélvete a Él para que puedas tener perdón, para que puedas tener salvación, para que vengan esos tiempos de refrigerio, para que el Espíritu sea derramado, para que haya consuelo y paz en tu alma. El hombre vive con esa carga del pecado sin saber qué hacer. En Cristo hay perdón de pecados y hay vida, hay refrigerio. Es posible que lleves en tu vida algo en tu corazón y no hay manera que lo puedas quitar. Y es una carga muy grande. Ven a Cristo, descarga en Él, confiesa tus pecados y dice, vendrán tiempos de refrigerio, de descanso. Así es también con nosotros. Ese arrepentimiento no ocurre una vez al principio de nuestra vida, es diario. Diariamente venimos a Cristo pidiendo perdón por nuestros pecados, o deberíamos venir a Cristo en arrepentimiento. Es posible que haya algún pecado en tu vida sin confesar, algo que no has tratado, algo con lo que estás luchando, algo que arrastras, algo que te tiene preocupado, algo que en ocasiones te mantiene alejado de la iglesia porque sabes que hay una culpa en tu corazón, algo que a veces te mantiene alejado de tus hermanos porque no quieres que sepan qué hay en tu vida, algo que no te deja dormir, algo que te deja intranquilo, algo que te dice no estoy bien. Ven a Cristo, arrepiente de tu pecado, vuélvete a Él y entonces vendrá el descanso. ¿Y sabes cómo es ese descanso? Esa paz que Dios produce en su corazón. Estaba buscando una imagen y qué mejor que el calor que sufrimos aquí. Si ahora se nubla, llega la lluvia y pasa un aire fresco por aquí, ¿cómo nos vamos a sentir? ¡Wow! Ese fresco es un descanso. Llevamos 2 noches, al menos aquí en Manresa, que ha refrescado y descansamos por la noche con ese fresco. Esa es la calma, una imagen de la calma que Dios trae en nuestros corazones. Cuando confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos, somos liberados de la carga, somos liberados de ese pecado. Encontramos descanso en Él. Ese descanso, dijo Jesús, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. No arrastres más ese peso, no arrastres más ese pecado. Confiésalo, trae a los pies de la cruz y serán borrados. Que es algo que tú y yo no sabemos hacer, perdonar completamente, ¿sí? Pero dice Dios que Él borra esos pecados. Como aquella foto en el móvil que borras por error y dices, ya la he perdido para siempre. Hay maneras, no me busquéis. Cuando borras un fichero en el ordenador, en un dispositivo, hay software para poder recuperar aquello. En ocasiones, nuestros pecados no se pueden recuperar. Son borrados completamente. Dios ya no se acuerda más de ellos. No los volverá a echar en cara. Los ha lanzado al fondo del mar y ya no son más. Ese es el perdón que Dios nos da. Ese es el perdón que debemos mostrar nosotros también a los demás. Pero es borrado por completo nuestra culpa. Estamos en paz con Dios. Ya no tememos a la muerte, ya no tememos a lo que vendrá por delante. Esa es la buena noticia del Evangelio. Eso es lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Eso es lo que va trabajando en nuestras vidas hasta el día en que todo será restaurado. Hacia allí estamos yendo. Esta obra ha empezado, está en proceso y será terminada. Pedro les dice a esta audiencia, todo el Antiguo Testamento está hablando de este perdón, de este Mesías. Pedro, si os fijáis, ha citado a Moisés, quien dijo que Dios levantaría un profeta mayor que él. A este debían escuchar. Dice que luego todos los profetas desde Samuel en adelante hablaron de estos tiempos, del Mesías. Les está diciendo, todo el Antiguo Testamento os está diciendo que en Cristo es el Mesías, es el Salvador. A Él tenéis que mirar. En Él podéis encontrar esa salvación. Habéis estado ciegos, pero este es el Salvador. Él es el Mesías, es a Él a quien podemos ir. Lo que hace Pedro al final de este relato es precisamente resolver el problema de su ignorancia y la nuestra. Él apunta a Jesús y le dice, mirad, este es el profeta mayor que Moisés. Este es aquel de quien los profetas de Dios hablaban. Esta es la simiente prometida
a nuestro padre Abraham. Él es aquel por medio del cual serán benditas todas las naciones. Mira, Él es el Mesías. Y le dice a ellos y nos dice a nosotros, ya no hay más excusas, ya no hay más ignorancia, ya ha sido revelado, ha sido explicado, nos ha hecho un dibujo, un esquema con todo detalle. Podías decir antes, no lo sabía, pero ahora lo sabes. ¿Qué vas a hacer con Cristo? Ya no cabe más ignorancia. Ya no puedes decir, el día que te presentes delante de Dios, es que yo no sabía, porque ya lo sabes, lo has escuchado. Cristo es el Mesías. Ven a Él, arrepiéntete de tus pecados y tendrás salvación. Porque si no lo haces, recibirás condenación, serás apartado por toda la eternidad. Esa es la pregunta para ti hoy. ¿Qué haces con Cristo? ¿Qué haces con el Mesías de Dios? ¿Qué haces con el Salvador? ¿Te has arrepentido? ¿Has venido a Él y has encontrado salvación? Pues vive en esperanza, esperando la consumación de todas las cosas. Y si no lo has hecho, ven hoy en arrepentimiento y fe para que puedas encontrar salvación. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por ese precioso Salvador que es Cristo. Te damos gracias porque en Él encontramos perdón y salvación y porque ese perdón es completo. Porque sabemos que ya estamos en paz contigo, que ya no hay más condenación, que ya nadie puede echar nada en nuestra cara, porque sabemos que hemos sido perdonados completamente y que esa esperanza del cielo es una realidad, es una esperanza cierta porque descansa en ti, en tu obra, en tu poder y en tu fidelidad. Te pido, Señor, que nos ayudes a vivir en consecuencia, de manera que traiga gloria al nombre de Cristo. Ese es su nombre que oramos. Amén.